Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos estudiando desde el programa anterior quiénes son nuestros enemigos en la fe. ¿Cuáles son los enemigos que no quieren que tengamos fe? El primero que vimos se llama la falta de conocimiento, la ignorancia. En otras palabras, lo que Satanás quiere manejar con cada uno de nosotros, él siempre va a tratar de que no sepas algo acerca de la palabra de Dios. Entonces es un enemigo fuerte, es un enemigo que se basa mucho en el orgullo, en la desidia, en no hacer esfuerzos en nuestras vidas. Ese es el primero. El segundo, que es muy grande, se llama la duda. La duda, obviamente, es el mayor ladrón de las bendiciones de Dios. Y es la duda que puede provocar inclusive hasta enfermedades en tu cuerpo. Sí. Porque entra la angustia, no hay duda, hay angustia, hay ansiedad, empiezas a tener una vida llena de... como que no avanzas, ¿no? Estás siempre dándole vueltas y vueltas, pensando, repensando, no, espérame, me regreso, voy por acá, si ya empiezas a ir, empiezas un negocio, te regresas, empiezas otro negocio, te regresas, estudias una carrera, lo dudas, te regresas, tienes una novia, lo dudas, te regresas. O sea, es tremendo lo que puede pasar en una vida cuando hay duda, ¿no? Y es un engaño tremendo del enemigo porque sabe que no hay avance. Entonces te tiene cautivo, estancado, dando vueltas y vueltas y vueltas al mismo asunto, al mismo estilo de vida. Sí, ¿no? claro. Lo único que pasa es el tiempo. Sí. Pero tú sigues patinando en el mismo lugar, no hay avance en tu vida, ¿no? Pero la duda es tremenda. Sí, y el tiempo perdido se acabó, murió, no se recupera. Entonces, había un tiempo de bendición que no llegó a tu vida. Entonces te quedas en el nivel más abajo. Lo que nos hace mucho dudar es la mente. La mente quiere razonar las cosas de Dios y es imposible hacerlo porque la palabra de Dios no fue escrita para la mente. La palabra de Dios no se percibe a través del intelecto, claro. Se percibe a través del espíritu. Entonces, al momento que queremos razonar, estamos usando la herramienta equivocada, lo que no sirve. Es como si quiero comer mi sopa con un cuchillo. No sirve para nada. No. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestra mente en esto y confiar más en nuestro corazón, ¿no? Entonces alguien dijo algo muy interesante, dijo, empieza a dudar de tus dudas para salir de ellas. No confías en tu mente, no confías en tus emociones, sentimientos, sino confía en la palabra. Y hablando de la duda, mira lo que dice ahí en Mateo 14, 25 al 31. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Pedro descendió, se bajó de la barca, dice la Biblia, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero el viento se empezó a hacer fuerte, y al ver el viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo, dice ahí la Biblia, y él empezó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, ayúdame, sálvame, dijo. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, la verdad, pues ¿qué hizo? Lo rescató y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí fue el momento donde
dos cosas tremendas se opusieron. La fe de Pedro, al momento que Jesús dijo, ven, Pedro estaba lleno de fe. El único de Dio los... el paso. Es el único de los 12. Porque Se si Juan salió hubiera de hecho, la y yo, barca. hubiera hecho Jesús también. Nada más él. Él tuvo una fe tremenda. Sí. Y no sé cuántos segundos después, dudó. Y es por eso que Jesús le dice, ¿qué pasó, hombre de poca fe? Bueno, aun que tuvo poca fe, es el único en la historia humana que logró caminar sobre las aguas atrás de Jesús. Entonces, aún con poca fe, al inicio, pudo hacer cosas tremendas, ¿verdad? Pedro ahí, imagínate, caminando sobre las aguas, la fe que se necesita en la palabra de Dios. Porque caminó sobre la palabra, sobre ven. No caminó sobre su propia fe, fe sobre la palabra que recibió. Yo me imagino un poco así la escena y imagínate el impacto de decir, no, es un fantasma, ¿quién está ahí? No veo porque la lluvia y la tormenta, las olas, espérate porque se mueve el bote, ¿quién está ahí? ¿No? Estaban tan enfocados, concentrados en quién está ahí, que cuando finalmente se manifiesta, wow, es Jesús. Yo creo que Pedro quedó atónito, ¿no? Y tenía sus ojos puestos literalmente, sus ojos, su concentración, su mente, sus sentimientos, todo estaba concentrado de tal manera en, wow, es Jesús, que yo puedo entenderlo así como que el mismo, ese mismo poder sobrenatural, yo creo que de luz, se manifestó de tal manera que cegó a Pedro de todo lo que estaba a su alrededor. Sí. Y fue lo que provocó que diera ese paso de fe, porque tenía sus ojos puestos en Jesús. El autor, consumador de la fe. Cuando se confió o se relajó un poquito de quitar su vista de Jesús y empezar a ver dónde estaba y lo que había hecho, vino una desconcentración, vino un desenfoque, quitó sus ojos de Jesús, puso sus ojos en las circunstancias y fue donde entró la falta de fe. Sí. Entonces, qué tremendo, porque la fe sobrenatural es cuando estamos en la presencia de Dios, Claro. cuando tenemos nuestros ojos puestos en Él, no en un positivismo, No. en que me estoy hundiendo, pero yo camino por fe, no va a servir nunca el positivismo. No. Tenemos que estar en la presencia, bañándonos de la unción, la presencia, la gloria de Dios, que es la que nos ciega de las circunstancias naturales que hay a nuestro alrededor. Así es. Si no, es positivismo. Sí, sí. Y Pedro caminó sobre una palabra rema. Y es una gran enseñanza. Cuando recibes una palabra rema de parte de Dios, te puedes lanzar. ¿Y qué es una palabra rema? Es una palabra directa para ti en un momento específico, en una situación específica, Así es. en un lugar específico, ¿no? Es una palabra directa de Dios para ti en ese momento que estás viviendo y está conforme a la luz de la palabra escrita completa, todo el contexto de la Biblia, ¿no? Pero es ese momento en donde Dios sabe que necesitas esa palabra específica en ese momento y te la da. Sí. Y entonces, ¿cuál es la lección? Cuando recibimos este tipo de palabra de parte de Dios, no hay nada que es imposible para ti. Es como Noé. Exacto. Recibió una palabra específica en ese momento, él la creyó y hizo algo imposible. Claro, imposible. Entonces ese es el poder que hay cuando nos metemos con la palabra. Palabras rema, no creas que es de vez en cuando. Si buscas a Dios, recibes diario. Él tiene algo importante que decirte acerca de tu vida. Es parte de la comunicación. Y entonces va a hablarte o te va a dar una palabra rema para alguien más y la vas a compartir. Y eso es el proceso de la gran bendición y de la vida de fe, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a un corte
y regresamos. Estamos hablando de los enemigos de la fe, estamos hablando de la duda, estamos hablando de cómo Pedro pudo caminar sobre las aguas solamente creyendo un momento dado en lo que Jesús le dijo y recibió esta palabra rema. Entonces, cuando hablamos de la fe, pues tenemos que ir al gran versículo de la fe, ¿no? El que Kenneth Hagin nos enseñó durante toda su vida, Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera, me gusta, empieza con cualquiera, no dice los pastores, los evangelistas, los profetas, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré. Estamos hablando de la duda. No dudaré en su corazón, sino creyere lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, si no hay duda, lo que crees en tu corazón será hecho. ¿Cuántas cosas tienes en tu corazón que quieres obtener y que no han llegado? ¿Por qué? Porque hubo esta pequeña duda. Jesús está hablando de la duda en el corazón. Por eso, que dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así es. No, porque de él mana la vida. Porque de ahí hay vida para creer. Lo que vas a hablar es lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que ha puesto ahí? Y si unes esto que estamos hablando al versículo de en tu lengua está el poder de la vida y la muerte. No, pues más vale cuidar buenas. Lo que hablamos. Sí, claro, ¿no? Entonces, hay una diferencia. Por eso es importante el versículo 23 de Marcos 11. Habla de la duda en el corazón, porque hay duda en la mente y duda en el corazón. Entonces tenemos que bien identificar. Si tú permites la duda en tu corazón, no recibirás lo que quieres recibir. Claro. Imposible. Claro. Tú puedes creer por algo. La fe se desata a través de palabras y a través de acciones correspondientes. Así es. Siempre tenemos que dar ese paso de fe. Señor, tú me has prometido tal cosa o yo anhelo tal cosa, pero yo tengo que dar mi parte. Aquí hay dos cosas importantes. Yo creo que una es qué tanto anhelo. Uh-huh. Sí. Y la segunda es qué tanto creo que lo voy a recibir. Exactamente. Porque si no caemos así como en justificaciones, ¿no? De decir, pues yo ya se lo pedí a Dios, pues yo espero que llegue, pues yo no, y no estamos realmente tomando una responsabilidad uh-huh. que implica decir, lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Exacto. ¿No? Sí.
lo que tenga que hacer, si tengo que, el precio que tenga que pagar, yo estoy dispuesta a pagarlo para obtener lo prometido, ¿no? Y eso lo voy a unir con la fe, de que si yo pongo mi parte, si yo doy mi paso de obediencia o mi paso de fe, Dios me va a respaldar. Ah, sí, claro, claro. Dios me va a respaldar. Sí. Entonces, ¿cómo podemos evitar tener duda en el corazón? Sabemos que Satanás va a trabajar en tu mente. Entonces, él va a meter ahí una duda en la mente, como lo hizo con Eva. Ay, no pueden comer de ningún árbol, ¿verdad? No, sí, hay duda ya. Se mete ahí, se llaman estas fortalezas, estos dardos de fuego. Es lo que Satanás siempre va a mandar a tu mente para ver si se puede instalar este pensamiento de duda. Y de ahí nosotros tenemos dos opciones. Llevar este pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, lo sacamos de ahí, lo cancelamos, porque puede entrar, pero no tiene por qué quedarse, y lo sacamos. O lo dejamos ahí y empezamos a procesar el pensamiento mentalmente. Lo empezamos a meditar y en poco tiempo esto se baja al corazón y ahí ya estamos en peligro, porque de lo que metemos en el corazón vamos a hablar y vamos a cancelar lo que Dios tenía listo para entregarte y no llegó. Muchas de las bendiciones que nos perdemos es por la duda. Por eso Jesús sigue en el versículo 24 que dice, ya una vez que has orado, cree que vas a recibir, no dudas, y entonces vendrá. Es ahí donde Satanás está ahí metiendo tantas cosas para ver si la duda se va a quedar en la mente y que ahí después la procesamos para tenerla en el corazón. Y una vez que el corazón está infectado, vamos a decir, está enfermo, no produce fruto necesario para seguir viviendo por fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuidar. Si la duda viene a tu mente, como dice la Biblia, derriba estos argumentos. Claro. Destruya estos argumentos. ¿Cómo te va a decir? Ni dale chance de examinar. No te conviene, es contaminación, ¿verdad? Me acuerdo, el hermano Hagin pues, se despertó un día con estos dolores tremendos en todo su cuerpo, ¿verdad? Que ya no podía caminar y el diablo le dijo, esta vez no vas a ser sanado. Pero él derrotó estos pensamientos. Los reemplazo por palabra de Dios. Claro. ¿No? Claro. Se empezó a reír, dice. No le creo. Y Satanás le preguntó, ¿pero por qué te ríes? Y él contestó, yo me río de ti porque me dijiste que que no iba a ser sanado, y ya fui sanado hace 2000 años. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando sabemos las promesas que tenemos, podemos eliminar las dudas, pero tenemos que conocer. Regresamos al primer punto. Si no hay conocimiento, la duda puede entrar fácilmente. Otros pensamientos pueden meterse ahí en lugar de la verdad. Claro. Y te desvían y empiezas a perder la verdad, todo lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántas veces gente se ha enfermado o se ha mantenido enfermo porque dudo de que fueron ya sanadas? Y todavía oran por su sanidad. Están en la esperanza de recibirla en lugar de creer que ya llegó. Y es mucho del trabajo de Satanás diciendo, no. La obra todavía no. Necesitas mucho más oración para sanarte. ¿No es cierto? No se necesita oración para sanarse. Se necesita apropiarse la sanidad
que fue distribuida en la cruz hace 2000 años. Isaías habló en el pasado y él todavía no había visto a Jesús, ¿verdad? Por su llaga fuimos todos nosotros curados. ¡Qué tremendo! Entonces, tenemos que eliminar esta duda, eliminar esta incredulidad, ¿verdad? No dudar de las promesas de Dios. Otro versículo tan importante ahí en el Antiguo Testamento: Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Si ha dicho una bendición sobre tu vida, tienes que creer que Él no la va a cancelar. Tienes que creer, Él cuida su palabra. Él dijo, si yo hablé, no lo haré. Si lo declaré, no va a suceder. Claro que va a suceder. Pero, ¿qué ponemos ahí? ¿Qué dejamos entrar ahí que nos hace dudar desde aquí y que nos lo hace bajar al corazón? Y después hablamos mal, hablamos en contra de la bendición de Dios, ¿verdad? Y con esto cancelamos promesas y bendiciones. Bien, pues creo que vamos a parar aquí para este programa. Llegamos al fin de este tiempo y nos despedimos de ustedes, pero siguen con esto porque vamos a hablar de otro enemigo en el próximo programa. Vamos a hablar de la inconstancia. Eso también es un enemigo de la fe. Y mientras, recuerdan, siempre en victoria.